Estos son los 10 barrios más antiguos de CDMX que sobreviven al tiempo. Ciudad de México es una de las urbes más vibrantes del mundo, pero entre su caos y modernidad existen rincones donde el tiempo parece haberse detenido, barrios que han visto el auge y caída de imperios, el paso de conquistadores, y el nacimiento de una metrópoli que nunca duerme. Hoy en México Nostálgico te llevaremos a conocer los 10 barrios más antiguos y legendarios de la capital, lugares donde las piedras hablan, las iglesias guardan secretos y cada esquina tiene una historia que contar. ¿Cuántos de estos barrios has recorrido sin saber lo que esconden? Prepárate, porque después de este video jamás volverás a ver la Ciudad de México con los mismos ojos. Comenzamos. Cuando caminas por las calles de la Ciudad de México, pocas veces te detienes a pensar en todo lo que esas banquetas han presenciado. Cada adoquín guarda memoria de pasos que se dieron hace cientos de años, de mercaderes que transportaban mercancía, de familias que construyeron sus hogares sobre los vestigios de una civilización que flotaba sobre las aguas. Xochimilco es mucho más que trajineras y mariachis. Es uno de los barrios con más historia en toda la Cuenca de México. Sus raíces se hunden en el periodo preclásico, cuando los primeros asentamientos decidieron hacer de estas tierras fértiles su hogar. El nombre lo dice todo, lugar de la sementera de flores. Y es que antes de ser destino turístico, Xochimilco alimentaba a toda una región con sus chinampas, esas islas artificiales que aún hoy desafían la lógica moderna. Imagínate por un momento cómo era la vida aquí hace más de 1000 años. Canales por todas partes, canoas deslizándose entre cultivos flotantes, el sonido constante del agua golpeando suavemente contra los bordes de tierra. No había asfalto, no había ruido de motores, solo el murmullo de una comunidad que entendía perfectamente cómo vivir en armonía con un lago que hoy casi no existe. Cuando los españoles llegaron, Xochimilco ya era una potencia agrícola. Los conquistadores no tardaron en darse cuenta del valor de este lugar y decidieron preservar su sistema de cultivo porque, francamente, funcionaba mejor que cualquier cosa que hubieran visto. Las chinampas siguieron alimentando a la ciudad durante toda la época colonial, el México independiente, la Revolución y hasta el día de hoy. Pero lo que muchos no saben es que Xochimilco también fue escenario de batallas decisivas. Aquí se libraron enfrentamientos entre mexicas y conquistadores, aquí se defendió el último bastión del mundo lacustre que definía al Valle de México. Caminar por sus callejones empedrados es caminar sobre campos de batalla olvidados, sobre antiguos canales que fueron rellenados para dar paso a la modernidad. La iglesia de San Bernardino de Siena, construida en el siglo XVI, sigue dominando el paisaje del centro de Xochimilco. Sus muros gruesos han visto pasar revoluciones, terremotos, inundaciones y sequías. Y ahí sigue, imponente, como recordatorio de que hay cosas que el tiempo no puede borrar por completo. ¿Alguna vez has paseado en trajinera más allá de la zona turística? Si lo haces, si te adentras en los canales menos transitados, verás algo completamente distinto. Verás casas antiguas cuyas puertas dan directamente al agua, verás a señores cultivando sus chinampas como lo hacían sus abuelos, verás un Xochimilco que no sale en las postales pero que late con el pulso de siglos. Ahora viajemos hacia el sur, a un barrio que parece sacado de un cuento europeo. Chimalistac te recibe con calles que serpentean bajo árboles centenarios, con casonas que esconden jardines secretos detrás de portones de madera maciza. Aquí el ritmo de la ciudad no llega, o al menos eso parece cuando cruzas sus puentes de piedra que alguna vez salvaron arroyos cristalinos. El nombre Chimalistac viene del náhuatl y significa lugar de los que tienen escudos. Era un pueblo de guerreros, de defensores, de gente que sabía que su tierra valía la pena proteger. Y vaya que lo hicieron bien, porque a pesar de estar rodeado por una de las ciudades más grandes del planeta, Chimalistac conserva ese aire de villa colonial que te transporta instantáneamente. Los frailes carmelitas supieron ver en este lugar un refugio perfecto. Construyeron caminos, levantaron capillas y crearon espacios de contemplación que aún hoy invitan al silencio. Caminar por Chimalistac un domingo por la mañana es como entrar en una burbuja temporal donde el estrés simplemente no existe.
Sus casas te hablan de otra época. Muros altos que protegen la intimidad, ventanas con rejas de hierro forjado, patios interiores donde las bugambilias estallan en color. Aquí vivieron familias aristocráticas durante la colonia, intelectuales durante el porfiriato, artistas durante el siglo XX. Cada generación dejó su huella sin destruir lo que había antes. Y luego está la parroquia de San Sebastián Mártir, pequeña pero llena de significado para quienes han nacido y crecido aquí. No es la iglesia más grande ni la más ornamentada, pero tiene algo que las catedrales imponentes a veces pierden: cercanía. Es la iglesia del barrio, la que ha visto bautizos, bodas y funerales de familias completas durante generaciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos lugares se sienten diferentes? Chimalistac es uno de esos lugares. No es solo arquitectura bonita, es una energía que se siente en el aire, como si las piedras mismas recordaran tiempos más tranquilos y quisieran compartir esa paz contigo. Pero si hablamos de historia prehispánica pura, tenemos que hablar de San Juan Moyotlán. Este fue uno de los 4 grandes calpullis, los barrios originales de México Tenochtitlán. Aquí latía el corazón político y comercial de un imperio que dominaba Mesoamérica. Aquí se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas desde el Golfo hasta el Pacífico. Moyotlán significa lugar de mosquitos, y aunque el nombre no suene muy glamuroso, este barrio era todo menos insignificante. Aquí se encontraba el mercado más importante de la región, donde llegaban productos de territorios lejanos: cacao de Tabasco, algodón de Morelos, obsidiana de Hidalgo, plumas de quetzal de Chiapas. Era el centro neurálgico del comercio azteca. Cuando Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlán, quedaron asombrados por el mercado de Moyotlán. Los cronistas escribieron que nunca habían visto nada parecido, ni siquiera en las grandes ciudades europeas. Miles de personas comprando y vendiendo en orden perfecto, sin caos, sin violencia, solo comercio puro. Pero toda esa grandeza se derrumbó en 1521. La conquista transformó radicalmente este barrio. Los españoles reorganizaron la ciudad y Moyotlán se convirtió en la parcialidad de San Juan, zona destinada a la población indígena que sobrevivió a la catástrofe demográfica. Aún así, el espíritu comercial nunca murió. Hoy, cuando caminas por las calles cercanas al mercado de San Juan, estás caminando literalmente sobre las ruinas de aquel mercado mexica. Bajo el asfalto, a pocos metros de profundidad, están los cimientos de edificios prehispánicos, ofrendas enterradas, objetos que cuentan historias que nadie ha escuchado en 500 años. La capilla de San Juan Bautista sigue en pie, testigo silencioso de todo lo que este barrio ha vivido. No es una construcción espectacular, pero tiene el peso de la historia. Fue levantada con piedras tomadas de los templos mexicas, así que en cierto modo, el pasado prehispánico sigue sosteniéndola. Ahora hablemos de Tlatelolco, un nombre que carga con el peso de la tragedia y la resistencia. Tlatelolco fue ciudad independiente antes de ser conquistada por los mexicas. Sus habitantes eran comerciantes astutos, negociadores hábiles que movían mercancías por todo Mesoamérica. Su mercado era famoso por ser aún más grande que el de Tenochtitlán. Pero Tlatelolco también es el lugar donde cayó el último guerrero mexica. Aquí, en esta plaza, Cuauhtémoc fue capturado y con él terminó la resistencia de un imperio que había dominado por generaciones. Las crónicas hablan de la desesperación de aquellos últimos días, de guerreros que pelearon sabiendo que todo estaba perdido, de familias que se refugiaron aquí esperando un milagro que nunca llegó. La Plaza de las Tres Culturas resume perfectamente lo que es Tlatelolco: ruinas prehispánicas, una iglesia colonial y edificios modernos conviviendo en el mismo espacio. Es un recordatorio visual de que México es capas de tiempo superpuestas, de que nuestra historia no es lineal sino circular, siempre volviendo sobre sí misma. Durante la colonia, los franciscanos fundaron aquí el Colegio de Santa Cruz, donde se educaba a jóvenes indígenas en latín, filosofía y teología. Fue un experimento único, un intento de crear una élite intelectual indígena que pudiera ser puente entre dos mundos.
Muchos de los códices y documentos que hoy estudiamos fueron creados en este colegio por manos indígenas que aprendieron a escribir su propia historia. Pero Tlatelolco también es sinónimo de dolor reciente. El 2 de octubre de 1968, esta plaza fue escenario de una masacre que marcó para siempre la historia moderna de México. Estudiantes cayeron aquí pidiendo democracia, pidiendo un país diferente. La sangre de aquel día se mezcló con la sangre derramada siglos atrás, como si este lugar estuviera condenado a ser testigo de las tragedias nacionales. Caminar por Tlatelolco es sentir ese peso. Es imposible estar aquí y no pensar en todo lo que ha pasado, en todas las vidas que se han vivido y perdido en este mismo suelo. Es un lugar que duele, pero que también inspira, porque si algo nos enseña Tlatelolco es que los pueblos pueden caer pero siempre encuentran la forma de levantarse. San Sebastián Atzacualco es otro de los 4 calpullis originales de Tenochtitlán. Su nombre significa lugar de la compuerta de agua, lo cual nos da una pista de su importancia. Este barrio controlaba el flujo del agua entre la zona dulce y la salada del lago, una tarea vital para mantener el equilibrio de toda la ciudad lacustre. Los ingenieros mexicas que diseñaron el sistema hidráulico de Tenochtitlán eran genios. Crearon diques, compuertas y canales que regulaban el nivel del agua con precisión milimétrica. Y aquí, en Atzacualco, estaba uno de los puntos clave de todo ese sistema. Sin este barrio, la gran ciudad no habría podido existir. Hoy es difícil imaginar todo eso. El lago desapareció hace más de un siglo, los canales fueron rellenados, las compuertas destruidas. Pero si cierras los ojos y te dejas llevar, casi puedes escuchar el sonido del agua fluyendo, el crujido de las canoas, las voces de los trabajadores que mantenían todo funcionando. La parroquia de San Sebastián Mártir fue construida en el siglo XVI sobre lo que probablemente era un templo prehispánico. Los españoles tenían esa costumbre, destruir los templos antiguos y construir iglesias en el mismo sitio. Era una forma de borrar la memoria, de imponer una nueva realidad. Pero la memoria es terca y encuentra formas de sobrevivir. Hay historias que se cuentan en voz baja entre los vecinos más antiguos de Atzacualco. Historias de túneles que conectan la iglesia con otros puntos de la ciudad, de criptas selladas donde supuestamente hay tesoros escondidos, de apariciones de guerreros mexicas que todavía vigilan su antiguo territorio. ¿Leyendas urbanas? Tal vez. O tal vez ecos de un pasado que se niega a morir. ¿Quién sabe? Mixcoac es fascinante porque su historia se remonta mucho más allá de los mexicas. Aquí hubo asentamientos desde la época de Teotihuacán, hace casi 2000 años. Este era un punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban el Valle de México con el sur, así que siempre fue un lugar importante sin importar quién dominara la región. El nombre significa lugar de la serpiente de nubes, un nombre que evoca el poder y el misterio de los dioses antiguos. Aquí se rendía culto a Mixcoatl, el dios de la caza, y durante siglos fue un centro ceremonial de relevancia regional. Con la llegada de los españoles, Mixcoac se transformó en un pueblo agrícola tranquilo, pero nunca perdió su esencia. Las haciendas crecieron, los campos se extendieron y el barrio se convirtió en el granero que alimentaba a la creciente Ciudad de México. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán es una joya arquitectónica que muchos pasan de largo. Construida en el siglo XVI, ha sobrevivido terremotos, revoluciones y el paso implacable del tiempo. Sus gruesos muros de piedra guardan frescos antiguos y retablos dorados que te transportan a otra época. Pero lo más fascinante de Mixcoac es que aquí nació Octavio Paz, el poeta y pensador más importante de México en el siglo XX. La casa donde vivió su infancia aún existe y se puede visitar. Entrar ahí es entender un poco mejor de dónde salió esa voz que supo poner en palabras lo que significa ser mexicano. Tacubaya merece un capítulo aparte. Este barrio fue testigo de algunos de los momentos más dramáticos de nuestra historia. Aquí se libró una de las batallas más sangrientas de la intervención estadounidense en 1847, aquí vivieron presidentes y aristócratas,
Aquí se construyeron palacios que luego fueron abandonados y destruidos. El nombre viene del náhuatl Tlacopan, que era uno de los 3 reinos de la Triple Alianza junto con Tenochtitlán y Texcoco. Tacuba no era subordinada, era socia, lo cual le daba un estatus especial que conservó incluso durante la colonia. Durante el siglo XIX, Tacubaya se convirtió en el lugar preferido de la élite para construir sus casas de descanso. El aire era más limpio que en el centro, el clima más agradable, los jardines más verdes. Aquí venían a refugiarse del bullicio urbano, a respirar tranquilo, a soñar con un México diferente. La batalla de Tacubaya en 1859 fue brutal. Liberales y conservadores se enfrentaron aquí sin piedad, dejando cientos de muertos en las calles. Algunos de esos combatientes fueron fusilados en la plaza principal y sus cuerpos quedaron ahí como advertencia. Es una mancha oscura en la historia de este barrio, pero también un recordatorio de que la paz nunca ha sido gratuita en México. Hoy Tacubaya es un barrio de contrastes violentos. Por un lado están las zonas comerciales caóticas, el tráfico infernal, el comercio ambulante. Por otro lado quedan rincones de belleza antigua, casonas que se resisten a caer, jardines que siguen floreciendo a pesar de todo. Popotla tiene una historia que te pone la piel de gallina. Aquí, bajo un árbol que ya no existe pero cuyo recuerdo pervive, Hernán Cortés lloró su derrota. Era la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste, cuando los españoles intentaron escapar de Tenochtitlán y fueron masacrados por los guerreros mexicas. La leyenda dice que Cortés se sentó bajo una huehuete en Popotla y lloró de rabia y frustración al ver a tantos de sus hombres muertos, al ver todo el oro perdido en el lago, al darse cuenta de que los mexicas eran enemigos mucho más formidables de lo que jamás imaginó. Ese árbol, el ahuehuete de la Noche Triste, estuvo en pie durante casi 500 años. Generaciones de mexicanos lo visitaron, lo tocaron, sintieron que estaban conectando con un momento crucial de nuestra historia. Pero el árbol murió, como mueren todas las cosas vivas, víctima de la contaminación y el abandono. Sin embargo, Popotla sigue ahí. Sus calles angostas, sus casas viejas, su parroquia de San Esteban Protomártir que data del siglo XVI. Todo eso permanece como testimonio de que este barrio vivió uno de los episodios más dramáticos de la conquista. San Pablo Soquiapan es un nombre que pocos conocen, pero que cualquiera ha visitado sin saberlo. Este barrio está en el corazón del centro histórico y fue durante siglos uno de los más importantes de la ciudad. Soquiapan significa lugar de aguas cenagosas, otra referencia al pasado lacustre que definía la vida en la cuenca. Aquí se estableció uno de los mercados más grandes de la época colonial, el Mercado de la Merced, que sigue funcionando hasta hoy. Si alguna vez has ido a la Merced, has estado en San Pablo Soquiapan. Has caminado sobre calles que existían desde antes de la conquista, has respirado el mismo aire que respiraron comerciantes mexicas hace más de 500 años. El templo de Nuestra Señora de la Merced es imponente, con su fachada barroca que te hace sentir pequeño cuando pasas frente a ella. Fue construido por la Orden de los Mercedarios, quienes se dedicaban a redimir cautivos, a rescatar a personas que habían sido capturadas en batallas o vendidas como esclavas. Este barrio siempre ha sido sobre movimiento, sobre intercambio, sobre gente que va y viene llevando productos, historias, sueños. Y esa esencia no ha cambiado. La Merced sigue siendo un lugar donde todo se compra y se vende, donde los gritos de los vendedores se mezclan con el olor a fruta madura y especias exóticas. Finalmente llegamos a Santa María la Redonda, un barrio que hoy casi nadie identifica por su nombre original pero que todos conocen porque aquí está la Plaza Garibaldi. El nombre viene de la forma circular que tenía su plaza principal en tiempos coloniales, una rareza arquitectónica que la hacía destacar. Este fue parte del Calpulli de Cuepopan, otro de los 4 barrios originales de Tenochtitlán. Cuepopan significa donde florecen las flores, y efectivamente este era un barrio de jardines y cultivos que abastecían a la ciudad.
Con la colonia llegó la construcción de la iglesia de Santa María la Redonda, que aún existe aunque remodelada varias veces. Esta iglesia tiene una planta circular poco común en la arquitectura religiosa mexicana, lo que la hace especial desde el punto de vista histórico y arquitectónico. Pero lo que realmente define a Santa María la Redonda hoy es el mariachi. Plaza Garibaldi es el epicentro mundial de la música de mariachi, el lugar donde todas las noches decenas de grupos se reúnen esperando que alguien los contrate para una serenata, una fiesta o simplemente para tocar ahí mismo en la plaza. El mariachi es patrimonio cultural de México, reconocido por la UNESCO, y su casa espiritual está aquí, en este antiguo barrio que ha visto pasar siglos de historia. Cuando escuchas un mariachi en Garibaldi, estás escuchando ecos de tradiciones que se remontan a tiempos virreinales mezclados con la identidad moderna de un país que no olvida sus raíces. Así llegamos al final de este recorrido por los 10 barrios más antiguos de la Ciudad de México. 10 lugares que han sobrevivido contra todo pronóstico, que han visto imperios caer y ciudades crecer, que guardan en sus calles la memoria de todo lo que hemos sido como pueblo. La próxima vez que camines por cualquiera de estos barrios, detente un momento. Mira más allá de lo evidente, escucha el silencio entre los ruidos, siente el peso de los siglos bajo tus pies. Porque estos barrios no son solo historia muerta en libros, son historia viva que respira, que cambia, que sigue escribiéndose cada día. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos barrios conocías y cuál te sorprendió más. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame la historia de México tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo viaje por el México que no se olvida. Hasta pronto.